Entre Sesiones, un podcast de Lorena Vasco y Sebastián Rivera. Buenos días y bienvenidos a todas y a todos a un nuevo episodio de vuestro podcast de psicología favorito, Entre Sesiones. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estamos? Muy bien, estoy genial y me encanta la autoestima tan alta con la que venimos hoy. Exacto, es que hay que creérselo. Sí. Exacto. Y bueno, hoy queremos continuar un poco con la temática que estuvimos hablando en el episodio anterior. Se acerca el Día del Orgullo, así que ¿de qué vamos a hablar hoy, Lorena? Pues de hecho explicar de qué vamos a hablar ya es abrir el melón simplemente, porque queremos hablar del colectivo, pero claro, el colectivo LGTB, LGTBIQA+, entonces aquí la pregunta también es un poco, y el título del episodio es, ¿por qué tantas etiquetas? Exacto. Porque parece, ¿no?, que cada vez se crean etiquetas nuevas, que esto cada vez es más complejo. De hecho, no sé si me salta alguna letra, ¿no? Pero claro, es que ahí es donde está el debate, vale. ¿no? Un poquito en cuántas letras utilizar y sobre todo también lo importante, qué significan, para qué están ahí, si son necesarias, si nos estamos pasando, si estamos haciendo demasiadas, si estamos complicando demasiado la realidad y en verdad todo es mucho más simple. Y de eso queríamos hablar un poquito hoy. Aquí yo siempre invito a que tengamos un poco la mente abierta, porque a veces vamos como con unas ideas fijas de un tema que a lo mejor no nos hemos parado a masticar, escuchar y demás, y a veces ya vamos como, pues todas estas letras sobran, ¿no? Al revés, es que tendría que haber no sé qué. Vamos a ver un poco y hacernos también un poco al oído a, bueno, qué explicaciones hay detrás. Exacto. Sí, como un poquito escuchar, ¿no? Esto es una propuesta, tampoco tenemos como la verdad absoluta, pero bueno, tiene un porqué, no tiene una explicación. Entonces eso es lo que nos gustaría hoy explicar. Entonces, bueno, en cuanto a las siglas que utilizar y dónde parar en las siglas, es un debate en el que pues no hay como una verdad absoluta. Entonces, bueno, aquí es un poco como nuestra propuesta. Porque al final también cada sigla entiendo que es para nombrar una realidad distinta que está existiendo y la tenemos que meter y mostrar de alguna forma. Por eso se van añadiendo letras, porque vamos definiendo nuevas realidades, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito nuestra propuesta de hasta dónde parar. Pues bueno, realmente hasta donde queramos. La que yo al menos suelo utilizar más frecuentemente en formaciones y así es LGTBIQA+. Uh-huh. Y aquí vamos a tener como algunas que probablemente haya gente que no conozca. Entonces vamos a explicarlas un poco. Lo que sí me parece importante es al menos hablar de el colectivo. No creo que cuando hablamos del colectivo ya se habla en general, pero intentar no referirnos como al orgullo gay o el colectivo gay. Vale, porque si no estamos solo nombrando una de las letras de entre todas las realidades que hay. Exacto. Y además, la letra más representada de todo esto, que es que dentro del propio colectivo, los que salimos en todos lados somos los gays. Yeah. Pero porque sabemos que el sistema es machista por excelencia, entonces el protagonismo todo a los hombres. Vale. Entonces, la mayoría de espacios, ¿no?, de establecimientos son enfocados para público gay, la mayoría de campañas de las empresas van dedicadas a público gay, entonces... Es como que dentro del propio colectivo hay otros más invisibilizados y otro que se lleva como mucho más protagonismo. Exacto, con mucha jerarquía. Vale, porque a mí me parece interesante, porque no decimos las letras. Claro, entonces, en el colectivo LGTB, la L... empieza por lesbianas, ¿no? El Que colectivo yo de creo las que son lesbianas. unas grandes incomprendidas también. Literalmente, o sea, muy invisibilizadas, que han tenido como una lucha mucho de como el cariño entre mujeres está más permitido, hay mucha invisibilización, ¿no? Ya. De, no son novios, son dos amigas que se quieren mucho. Es que es tu amiga, estás confundida. Exacto. Luego está la parte de, pues si eres lesbiana es porque no has probado un hombre de verdad. Exacto, como lo que hablamos también en el episodio anterior, ¿no? De que la sociedad lo que tiene claro es que te tienen que gustar los hombres. Y luego está encima la parte de que creo que dos mujeres siempre han sido como muy sexualizadas, ¿no? Es como ver a dos mujeres besándose, etcétera. Es como guau, ¿sabes? Entonces hay como una erotización extra de las mujeres lesbianas. Totalmente. Vale, esa es la L. Claro, por ahí empezamos. Luego la G, que sería pues la contraparte, ¿no? Los hombres gays, es decir, los hombres homosexuales que sienten atracción hacia otros hombres. Pero como decíamos, que esta es la
más visibilizada. Ujú. Que eso no significa que no tenga también su lucha y, por supuesto, toda su discriminación, pero que dentro del colectivo, si viésemos una jerarquía de visibilidad, es como la que tenemos como más clara, la que más representación ha tenido también en los medios. Porque fíjate que a pesar de que dentro del colectivo es el más visible, por esto de que los hombres se llevan como más protagonismo, también parte de la crítica y del rechazo que se le hace a los gays es porque estáis afeminados, ¿no? Y todo lo que sea femenino es como peor siempre. Entonces es que todo está atravesado por todo. Exacto, el machismo aquí va a estar siempre presente y va a ser algo transversal a todo el colectivo. Luego tenemos LGT. Luego tenemos la T, que es el colectivo trans. Aquí se habla de transexual, transgénero. Bueno, por eso se utiliza más como lo trans, como para hablar como del abanico, ¿no? Ujú. Porque se ha tendido a asociar lo transexual como un término muy medicalizado. Ujú. Y se han intentado como hacer diferencias de, no, bueno, transexual es cuando hay un cambio físico, transgénero solo cuando es algo identitario. Pero bueno, se generaliza como lo trans. Así también es más fácil, ¿no? Lo ponemos más fácil, es solo lo trans. ¿Y qué es lo trans? Pues es cuando el género con el que tú te identificas no corresponde con el que te asignaron en el nacimiento. Porque para sorpresa de la gente, el género es un constructo social que se asigna a determinado sexo biológico. Exacto. Y tiene pues todo un significado cultural, en cada cultura es diferente, cambia lo que se asocia a las mujeres y a los hombres a lo largo del tiempo. Entonces, además que ya el hecho de que sea hombre y mujer, ¿no? Que sean las únicas dos categorías que nos planteamos, ya tiene toda una historia social. Entonces, efectivamente, de hecho aquí una de las cosas que ocurre mucho es que a veces no importa tanto lo que tú seas, sino cómo te leen desde fuera, ¿no? Entonces, si cuando nace tu familia, en la medicina y demás, lee que eres un varón, pues entonces te ponen como de género masculino. Con todo lo que eso se asocia, se conlleva, ¿no? Y es lo que se espera de ti. Efectivamente. Tanto es así que ya antes de que nazca, si han dicho en la ecografía que eres niño, ya te están comprando la ropita en azul, ya tu habitación la están decorando con ciertos estereotipos. O sea, que tú ya antes de nacer estás expuesto ya a todos estos estereotipos de género. Que eso es social porque en ningún sitio de la genética dice que a un niño le tiene que gustar más el azul que el rosa o que cualquier otro, ¿no? Y a eso nos referimos con constructo social. Efectivamente. Entonces aquí entra todo lo trans, ¿no? Todo lo que viene a demostrar que esto no es tan fácil, que no es que como tú naces con pito eres hombre y te vas a comportar de esta manera, sino que el género va independiente realmente a tu anatomía. Luego tenemos la B, que aquí es el colectivo bi, las personas bisexuales, que aquí, esto se define como a las personas que se sienten atraídas por su propio género y por el resto. Hay personas que tienden a asumir que como es bisexual, se refiere como que te gustan los hombres y las mujeres, pero realmente es como todo el abanico, ¿no? Es decir, también te pueden sentir atraído por personas no binarias o por todo ese amplio espectro, ¿no? Que sabemos que a veces toda esta terminología es un poco chirriante, ¿no? Como que hay veces que... Claro, porque también se va construyendo cuando todavía no existen otras cosas, ¿no? A lo mejor cuando se pone el término bisexual tampoco nos estamos planteando esto de que el género solo sean dos, ¿sabes? Como que sí. Claro, efectivamente. Entonces, bueno, ¿qué es esto? Que como hablamos también en el episodio anterior, es un colectivo que está muy invisibilizado porque o se asume que es una fase que no lo tienen claro, que están confusos, o que en verdad son unos viciosos y lo único que quieren es como acostarse con todo el mundo. Entonces, es un colectivo que está como muy discriminado. Cuando realmente hay estudios de muchos años, de hace mucho tiempo, es que ahora no recuerdo los nombres, que dicen que que la gran mayoría de la población es bisexual. Otra cosa ya es que a nivel cultural tú te impongas que no te gusten determinadas personas, pero realmente sí. O sea, lo más amplio realmente es el abanico bisexual. Claro. Habría que ver si la sociedad llegamos a un punto en el que somos mucho más abiertos de mente, cuánta gente sería bisexual realmente, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que habrá muchas personas que no lo tengan claro, que no se atrevan a experimentar o que no sepan qué nombre ponerle, pero sí, probablemente haya muchas más personas del colectivo de lo que nos pensamos. Luego tenemos LGTBI,
La I, que si hablamos de invisibilización, creo que la I es una de las grandes invisibilizadas, que hablamos del colectivo de las personas intersexuales. Ujú. Y aquí, cuando hablamos de las personas intersexuales, no es una orientación sexual. Claro, aquí en el colectivo se están mezclando orientación con identidad, con anatomía, se mezclan muchas cosas. Exacto. Todo con el hilo conductor, digamos, todo lo que nos une es el rechazo por parte de la sociedad, Ujú, ¿no? Que ujú. todo se considera como que está fuera de lo normal. Entonces, las personas intersexuales son aquellas que su biología no está ni en lo extremadamente femenino biológico ni lo masculino. Claro, aquí es que hay una parte biológica importante, ¿no? Y es que los genitales femeninos y masculinos a nivel embrionario vienen del mismo sitio. Y luego hay como una cadena también de temas fisiológicos, hormonales y genéticos que van pasando que supuestamente hace que te desarrolles en teoría hacia un lado, hacia otro, Exacto. pero a veces pasan cosas por en medio. Exacto. Entonces, eso ocurre a veces a nivel hormonal, ¿no? A nivel del fenotipo, a veces es a nivel de cromosoma, Ujú. que sea como estaría el extremo XX y el XY, pues todo lo que hay en el medio, ¿no? Pues el Ujú. XXY, el XYY, entonces todos esos casos. Y también a nivel genital, a veces no, lo que antes se denominaba como la ambigüedad genital, que son los genitales que no están ni en un extremo ni en otro. Y que durante muchos años lo que se hacía era en el nacimiento, el médico decidía hacia dónde decantarse. Entonces le hacían una operación al bebé como de quitar esa ambigüedad Como tirar para un genital. lado o para otro, Exacto. porque tenemos que encasillar en algún sitio, ¿no? A esta gente. Efectivamente. Entonces, a veces lo que pasaba es que veían y decían, bueno, eso parece que realmente es un clítoris hiperdesarrollado, entonces vamos a cortar por aquí y va a ser una niña. Y luego, cuando llegaba a la pubertad, empezaba a salirle barba, a desarrollarse como más estereotípicamente como un niño. Entonces, no es que esa persona sea trans, es que se equivocaron al asignarle porque el médico decidió hacer una operación, Ujú. ¿no? Entonces, que eso es lo que antiguamente se mal llamaba hermafroditismo, Ujú. ¿no? Pero que, bueno, que se ha visto que son un colectivo de personas intersexuales que de hecho son mucho más comunes de lo que nos pensamos. Esto es algo como está súper invisibilizado, pero los estudios muestran que el porcentaje es parecido al de personas pelirrojas Oh. en nuestra Y sociedad. tenemos mucho más acogidos a los pelirrojos, ¿no? Efectivamente, porque creo que es más visible, ¿no? Entonces, probablemente haya muchas personas que ni siquiera sepan que son intersexuales Ya. y que tengan sus genitales dentro de este espectro y pues, no se hayan dado cuenta. Y al final le ponemos la I dentro del colectivo porque es una realidad invisibilizada también y se tiene que reconocer. Efectivamente. De hecho, es tan importante la lucha de este colectivo porque esto que hablamos de esta mutilación genital a estas personas no se ha prohibido hasta 2023 cuando se hace la ley trans. Es la primera ley donde se recoge explícitamente esa prohibición. Porque antes es verdad que ya se había dejado de hacer tanto como por costumbre, pero se seguía haciendo. Claro, o sea, pero es que a mí esto me da que pensar el que cuadriculados somos, que no permitimos otras realidades distintas que no sean como las dos categorías que tengo aquí metidas en la cabeza hasta el punto de mutilar bebés. Exacto. Y además, qué ego tenemos de que nosotros hemos creado dos categorías de están los penes y las vulvas. Y todo lo que no entre dentro de eso, asumimos que está mal el cuerpo, en vez de decir que está mal nuestras categorías. Es decir, igual nos hemos dejado fuera Igual es que otros existen más cuerpos. cosas. Y Claro, no es pasa como, nada. no, es problema de esta persona, porque esa persona es rara. Entonces hay que mutilarla. Uy, me está subiendo un Mentalmente. fuego de ira por dentro. Claro. Entonces, por eso es tan importante hablar de este colectivo, porque está como muy invisibilizado y luego reciben pues mucha discriminación cuando tienen que ir a vestuarios, porque claro, no se espera ese tipo de genitalidad. Entonces, pues, siento como mucha vergüenza porque la gente no entiende qué es lo que pasa, ¿no? Ahí. Y luego tenemos el colectivo, o sea, la letra Q, que es la más amplia y que, de hecho, podríamos hablar, porque la Q viene de la palabra queer, y de hecho es tan amplia que podríamos hablar de colectivo queer en general y ya estaríamos hablando de todo el resto de siglas. Y estaría bien. Vale. Exacto, Vale. porque lo queer a mí me fascina, ¿no? Como este término, porque lo peor es que en español
pierde matiz. Ujú, Porque la palabra queer en inglés significa como raro. ujú. Entonces es como el insulto que se utilizaba para definir a cualquier persona que se salía un poco de la norma. Entonces es como si en español tuviésemos una palabra que significase como maricón y bollera a la vez. Ya, Solo que en español no lo tenemos. vale. Pero en inglés lo queer es el insulto que tú le dices a cualquier persona que no es hetero ni es cis. Vale. Y que al final coges el término y te lo apropias, por decirlo de alguna forma. Exacto. Entonces ha sido como una reapropiación de decir, pues mira, pues sí, pues somos raros en cuanto a que pues no pertenecemos a lo que se nos vende como normal, porque la normalidad es mucho más amplio. Entonces, de hecho, detrás de lo queer está como toda una teoría de analizar lo que es normal y lo que no, ¿no? Y de plantearnos, pero lo que decíamos un poco, por ejemplo, antes con la corporalidad, es que el hecho de que existan cuerpos diferentes que no entran en estas categorías, lo que plantea la teoría queer es que quizás las categorías están mal planteadas, quizás tenemos que ampliarlas. Claro, es que te diría que están cabiendo como más cosas dentro de lo queer que en lo heteronormativo. ¿Sabes? Tal cual. Como lo heteronormativo son dos cosas y en lo queer Exacto. como que caben muchísimas más cosas y me da rabia que lo normal sea solo dos cosas. No sé si me estoy explicando. Claro, sí, como que al final lo normal es lo minoritario casi. Sí. ¿no? Todo lo que entra en el estereotipo tal cual nos lo venden Es menos. realmente representa muy poquitas personas. Mm. Efectivamente. Entonces, lo queer, por eso es como todo un paraguas, ¿no? Es decir, porque queer es un hombre heterosexual que va con falda y se pinta las uñas. Pues entraría dentro de lo queer porque se sale de la norma. Mm. Y se sale de la norma y además supone un riesgo de discriminación. Es que si un hombre va con falda y con las uñas pintadas a una entrevista de trabajo, quizás es menos probable que le contraten. Sí, aunque sea un hombre que le gusten las mujeres, pero ya Exacto. simplemente va con lo que se atribuye que es femenino y como ya tiene peligro, ¿no?, de que se metan con él, pues ya, claro. Claro, entonces, ¿qué se sale de la norma? Pues la homosexualidad se sale de la norma, lo trans se sale de la norma, tener un cuerpo que no encaja con los estereotipos se sale de la norma. Entonces, por eso, realmente podríamos hablar como de colectivo queer, para referirnos a todo el colectivo en general. Entonces, me parece como una sigla súper interesante, muy transgresora, que viene como a hacernos replantearnos todas las cuestiones y que por eso me parece importante meterla, ¿no? Dentro de las Claro, de si las estamos siglas. tantos aquí dentro de la Q, no seremos tan raros, ¿sabes? Efectivamente, Ya. efectivamente. Y a mí, además, siempre me parecen como muy potentes estos procesos de reapropiarnos del insulto. A mí me parece ¿no? chulo. Como también como la comunidad friki también lo ha hecho, ¿no? Como el utilizar el insulto para decir, pues sí, pues voy a tener orgullo de esto. Y de hecho creo que la celebración del orgullo, que ahora hablaremos un poquito, tiene mucho de esto, ¿no? De reapropiarnos, de decir, bueno, es que claro que estoy orgulloso de esto, no me tengo por qué avergonzar. Ujú. Y creo que lo queer nos enseña mucho. Y por último tenemos la A, La A. que en la A también entra un poco paraguas, pero la A hablamos de las personas asexuales y arománticas. Es decir, personas que o bien no tienen interés, en el caso de la aromántica, de tener relaciones pues, románticas, valga la redundancia, ¿no? De ese interés por tener una relación, De esa intimidad, involucrarte. de ese... Exacto, como igual no le interesa. Y las personas asexuales, como que no hay un deseo sexual. No hay unas ganas de explorar esa parte o de... Claro. Y esto algunas personas cuando doy de formaciones dicen, bueno, pero ¿y eso? ¿Qué más da, no? Porque te tiene que importar el deseo sexual que tiene la gente. Pero sí supone una discriminación a veces. Sí, porque como tú digas en la mesa con tus colegas, no, yo es que no quiero tener sexo con nadie, te van a decir, guay, ¿cómo dices eso? Pero ¿y qué rarito eres? Es que tienes que tener un problema y es que... Exacto. Creo que es un colectivo que se patologiza mucho. Ujú. Que como algo te tiene que pasar. Algo te pasa, sí. Claro, porque vivimos en una sociedad tan hipersexualizada que alguien que no tenga interés en esto se vive como algo muy raro, como algo, sí, patológico. Ujú. Entonces, estas son las siglas. ¿Y por qué luego ponemos el plus? ¿No? Que a la gente podría decir, ¿más cosas? Pero que se nos escapa. Y bueno, el plus lo ponemos para abrir el abanico a todo el resto de siglas que nos estamos nombrando y todas las realidades. Porque claro, si quisiésemos, podríamos poner una etiqueta casi que por cada persona. Claro. ¿No? De hecho, yo a veces en las formaciones voy a decir, ¿y cómo denominaríamos a una persona que tal? Y acaban como, pues no hay etiqueta. Y yo ves, al final la conclusión es que nos faltan etiquetas, porque es que al final falta, la realidad siempre es mucho más amplia. Entonces, en algún momento
hay que parar, ¿no? Claro. Y por eso ponemos el plus como para representar al resto de realidades. Claro, porque si no, no se puede como pronunciar, ¿no? Al final. Efectivamente. Y yo con eso también, Sebas, al final estamos hablando del colectivo porque el mes de junio, ¿no? Es el mes del orgullo. Y claro, yo quería también que habláramos un poco sobre qué significa este día, qué reivindica, cómo lo ve la gente, ¿no? Que la gente a veces lo ve un poco como el día del vicio y los niños que no vean todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué hay un día del orgullo? Claro, el orgullo nace en todas las movilizaciones que hubo en Stonewall porque fueron las primeras reivindicaciones grupales de derechos de las personas del colectivo, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahí lo que reivindicaban era el poder tener, bueno, sobre todo acceso a espacios públicos, Uh-huh. el que no viniese la policía a desalojarle y por supuesto que no hubiese violencia. Entonces, desde ahí se conmemora un poco toda esta lucha de adquisición de derechos y a mí me parece que es un día que como la mayoría de días reivindicativos tiene como una doble función. Por un lado, seguir reivindicando los derechos que faltan por conseguir y por otro lado, celebrar los que ya están conseguidos. Esto pasa un poco como en el 8M, ¿no? Un poco. Uh-huh. Exacto. Que a veces la gente lo intenta desacreditar pero eso es un día de fiesta y sale a la calle y están allí desnudos y ahí con tacones y aquello es un jolgorio y demás. De hecho, incluso mucha gente dentro del colectivo dice, es que a mí el orgullo no me representa. Porque yo no tengo necesidad de ir por ahí sin camiseta. Entonces, bueno, me parece muy injusto, ¿no? Cuando se dice eso. Sí, también me parece como feo que lo único que te fijes es si llevan camiseta o no. O sea, creo que también esta parte de los outfits que puedan llevar o de mostrar más el cuerpo, creo que tiene que ver con toda esta parte reivindicativa, ¿sabes? Es que nuestros cuerpos están bien, nuestra sexualidad está bien, nuestra orientación sexual está bien, cómo nos vistamos está bien. Y si este día, como para hacerlo más visible, lo exagero un poco más, o no, a lo mejor voy como voy todos los días vestido, pero como que creo que es esa parte de reivindicar y de mostrar, no es vicio. Claro, totalmente. Que primero es como si fuese vicio, daría igual, ¿no? Que qué malo tendría que personas adultas tengan relaciones sexuales consentidas con Tal gente cual. con que le apetece. Sí, es como es un pensamiento muy medieval, ¿no? El vicio, el pecado. Tal cual, exacto. Ya. Y a mí no sé, como me enfada especialmente, ¿no? Me indigna cuando se critica al orgullo, porque alguna de las críticas es como, es que están dando una mala imagen al colectivo. Como, pero, ¿y el colectivo por qué tiene que dar una imagen? ¿No? Es porque, ¿Y una imagen de qué? Claro, exacto, que tenemos que salir con libros a decir amablemente, oye, por favor, porque mira, este estudio, pues bueno, habrá momentos, y me parece que es importante el colectivo, o sea, el orgullo crítico, ¿no? Y tener espacios de reflexión, pero creo que también tiene que haber espacios de reivindicación mediante la celebración, porque es que el hecho de que pueda ir una mujer trans bailando por la calle, siendo abiertamente visible, ya es una reivindicación en sí misma, porque hay países donde hacer eso te puede meter en la cárcel. Incluso algunos los que todavía está penado de muerte que salga encima de una carroza besándome con un chico. Entonces el hecho de que yo lo pueda hacer aquí ya es un acto de reivindicación per se. Y luego, que creo que como hablábamos, las personas dentro del colectivo vivimos como ese rechazo y un gran proceso de aceptación, de decir, buah, es que lo que soy es vergonzoso, e intentando negar tu propia identidad. Y cuando ya por fin aceptas, pues mira, pues me ha tocado vivir la vida en modo difícil, voy a tener que ir por el camino por el que nadie quiere ir, pero venga, pues no tengo que estar avergonzado, voy a vivir mi vida así. Encima vienen a decirte cómo tienes que vivirla. Ya. Es como, bueno, vale, pues puedes ser gay, pero... Hombre, pero comedido, que no se enteren mucho. Exacto, es como, pues no, pues ahora seré gay como yo quiera. Es como que más da que se me note que soy gay, ¿sabes? Exacto. No tengo que disimularlo. Claro, y por eso me da rabia las personas que dicen, no, es que a mí el orgullo no me representa porque pues yo soy gay y juego al fútbol y yo soy muy masculino. Es como, ya, pero es que entonces igual esto a ti no te hace falta, ¿no? Es decir, que si tú estás muy adaptado en tu sociedad, pues no tienes ningún derecho que reclamar. Pero es que no se nos puede olvidar que la reivindicación de derechos nunca ha venido por las personas dentro del armario. No, claro. De hecho, en Stonewall, quienes estaban eran las mujeres trans racializadas, Uh-huh. ¿no? Y esas personas que, pues bueno, pues han dado la cara y que siendo visibles han ido
haciendo que cedan estas barreras. Entonces me parece como muy importante el hecho de que se pueda celebrar, porque es que ya, lo que decíamos, que haya dos chicas besándose en la calle, celebrando ese día con la bandera enrollada en el cuerpo, ya es una reivindicación per se. Y creo que es un día donde todas las personas del colectivo se sienten como más seguras y sin tener que fingir, ni llevar una máscara, ni mirar meticulosamente cómo comportarme. Es como voy a hacer lo que soy y cómo soy, sin tener que decir, me estará mirando alguien a la vuelta de la esquina, me criticarán ahora, alguien me pegará una paliza. Es como creo que la gente se siente muy arropada ese día por todos los demás del colectivo. Total. Y muchas personas cuando lo encuentran por primera vez es como un choque. De repente de tanta información, de tantas realidades que tú no considerabas posibles, viéndolas allí a la vez, que creo que es muy transgresor, ¿no? Entonces por eso me parece importante que sea así por todo lo alto y que no sea comedido. Porque justo creo que lo comedido es lo que quieren, ¿no? Lo típico de, no, bueno, a mí me da igual vuestra sexualidad, pero de puertas para adentro. ¿Por qué? Efectivamente. Luego tú vas, Manolo, con tu señora de la mano y no tiene que ser comedido, pero yo con mi pareja sí. Efectivamente. Y por eso se utiliza el término orgullo, que hay gente que dice, bueno, a ver, pero no decir que no se puede elegir ser homosexual o ser trans o pertenecer al colectivo en general. Entonces, ¿por qué estarías orgulloso de algo que tú no eliges? Como es que es orgullo como contraposición a la vergüenza que te han intentado hacer sentir durante toda tu vida. De no tengo que tener vergüenza por ser esto, entonces estoy orgulloso de cómo soy. Claro, y no lo tengo que esconder y de hecho hoy voy a celebrar que soy lo que soy y que puedo tener una vida plena siéndolo, que no me avergüenzo. Eso, y no me tengo que esconder y no tengo que hacer como muchas de las personas que dicen a mí el orgullo no me representa, que baja la persiana para liarse con un tío en el sofá. Como pues no, pues yo voy a venir aquí a hacerlo a la calle y a quien no le gusta, pues que no mire. Pero igual hay alguien que ve en la cabalgata y que dice... Y dice, ostras, que esto es más normal de lo que yo pensaba, que no tengo por qué hacerlo de puertas para adentro. Exacto. O esto me resuena, fíjate, a mí me gustaría estar ahí. Y yo a lo mejor todavía no lo tenía muy claro, pero es que veo a dos chicos besándose ahí y digo, es que esto es lo que yo quiero. Entonces por eso me parece tan importante. Qué importante me parecía dedicarle un ratito a esto y a exponer la realidad de tantas personas y que todo este mes se dedique un poco a visibilizar todo esto. Sí, que creo que tiene el peligro, pues como todo, que al final el capitalismo de todo se apropia y que a veces pues se convierte en las marcas que se ponen en la banderita y te hacen merchandising para el mes del orgullo y luego ya se olvidan durante todo el año, sí. Los establecimientos que hacen las fiestas temáticas para sacar partido, pero bueno... Que el significado real... Exacto. Está aquí, está en el que las personas puedan celebrar la diversidad, que todos podamos aprender un poquito más de esto, que cuando tengamos dudas podamos acercarnos a esto desde la curiosidad, desde el informarnos un poco de si esta persona nos está planteando una etiqueta nueva, ¿por qué será? ¿Qué necesidad tiene esa persona? ¿Qué es lo que me quiere comunicar con esa etiqueta? Y que podamos aprender un poco entre todos. Totalmente. Y con esto terminamos el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado mucho. Nos encantaría leeros en comentarios. Y así que os esperamos en el próximo. Exacto. Nos vemos. Chao.